Hola jóvenes, hoy vamos a comenzar con el estudio de las proteínas y a ver su jerarquía de estructura. Prácticamente vamos a ver la estructura de ella o la jerarquía de cómo se estructuran todas las proteínas y vamos a hablar un poco de las funciones, de algunas proteínas también. Entonces vamos a hablar de los niveles de organización estructural de proteínas. Una de las funciones de algunas proteínas, como ser el de almacenamiento y transporte de oxígeno, y una función de otras proteínas, como ser para sistemas contráctiles y de motilidad. Vamos a ver que en la estructura de proteína prácticamente tiene 4 niveles de jerarquía. Vamos a ver que tenemos una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y vamos a ver que cada una está unida a una condición química molecular, macromolecular o supramolecular. Vamos a ver que, como lo vimos en la parte de aminoácidos, la estructura primaria va a venir por el enlace peptídico, es decir, la unión de amida de los diferentes aminoácidos que se encuentran, y toda esa secuencia de aminoácidos nos va a dar nuestra estructura primaria. Vamos a ver que la estructura secundaria va a venir generada por enlaces de hidrógeno u otras interacciones, ¿verdad? Que pueden ser enlaces de hidrógeno, dipolo-dipolo, como vemos, generando estructuras un poco más grandes y como ser hélices, láminas, que pueden encontrarse como estructura secundaria. La estructura terciaria va a formar prácticamente el biopolímero, ya que van a haber parte de esta estructura donde se van a determinar estructuras secundarias y van a haber giros, y va a haber una parte donde va a haber un doblamiento de la proteína, dándole así huecos para poder tener grupos activos catalíticos o de almacenamiento para generar funciones sobre ella. Y de último vamos a tener la estructura cuaternaria, que solo sería por el estado de agregación de algunas proteínas, ya que sus unidades se unen a ellas y pueden ser homotípicas o heterotípicas a sus unidades, y se van uniendo y van generando un estado de agregación tetramérico, pentamérico, dimérico, etcétera, etcétera. Esta sería exactamente la jerarquía de la estructura de proteínas: un nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Vamos a hablar de la estructura primaria. Ya habíamos mencionado nosotros que algo importante cuando se generaba el enlace peptídico es que estas uniones de amida van generando planos. Estos tres átomos, nitrógeno, carbono y oxígeno, generan planos, que estos planos pueden girar para generar conformaciones diferentes en sentido del carbono en alfa que tiene. Ahora, si yo hago un eje conformacional del carbono alfa al carbono del carbonilo que tenemos acá, vamos a ver que tenemos un ángulo para rotar prácticamente ¿qué? Grupos. ¿Qué grupos? Todo este grupo que está unido, carboxilato, y este grupo que está unido al carbono en alfa. Es decir, que mi eje conformacional sería este y mi ángulo diedro sería un ángulo psi, que si yo pongo mi visión acá, rota hacia la derecha con las manecillas del reloj, dando giro a este plano o este enlace peptídico, haciendo que se pueda generar una conformación dentro de ese enlace peptídico, que sería el ángulo psi. Y otro ángulo es el movimiento de este plano, donde yo pongo prácticamente mi ángulo de visión acá y tengo mi eje conformacional a través del carbono en alfa y el nitrógeno del enlace peptídico. Y miramos, si yo hago movimientos con dirección del reloj, van a ser positivos y va a ser un ángulo diedro del tipo phi. Estos ángulos de la estructura primaria son importantes, ya que ellos nos van a dar información del siguiente nivel de estructuralización. Vamos a ver que además de eso,
la estructura primaria o el enlace peptídico o la secuencia de aminoácidos que tenemos dentro de una proteína, van a ser importantes ese enlace, ya que ese enlace, al deslocalizar los electrones por medio de esos tres átomos, da una mayor estabilidad al tipo de estructura primaria que tienen las proteínas. Hablando de la estructura secundaria, prácticamente Pauling y colaboradores generaron unos axiomas para determinar la estructura secundaria de las proteínas. Y ellos dijeron que las conformaciones que podría coger esos ángulos diedros, alfa y psi, tenían que respetar estos cuatro axiomas. Primero, que se iban a conservar las longitudes de enlace y ángulos de enlace. ¿A qué se refiere con eso? Yo tendría que respetar de los ángulos carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, y los ángulos como este carbono tiene hibridación sp2, una trigonal plana, y este sp3, ya sabemos los ángulos, y eso se debe de conservar para hacer esas conformaciones. Tenemos que estar siempre pensando en la restricción por el radio de Van der Waals cuando se hace el enlace covalente. Recordemos que el radio de Van der Waals nos va a decir cuál es la energía más baja en una gráfica de energía radio para saber cuál va a ser la distancia que va a tener alguna interacción intermolecular o un enlace covalente. La configuración de la amida debe de ser con estereoquímica trans y tiene que ser plana, como lo vemos acá. Si nosotros miramos a través del enlace peptídico, siempre vamos a ver los grupos voluminosos. Miren, este carbono en alfa que tenemos acá y este otro que va a estar en trans. Igual en este de acá que es plano. Si miramos, acá tenemos un carbono en alfa y acá el otro que están en trans también. Y la última es que las interacciones intermoleculares van a tener un reconocimiento específico para ellas. Es decir, que los enlaces de hidrógeno o las interacciones dipolo-dipolo van a reconocer a algún átomo, en especial a otro, para generar esta estructura secundaria. Dentro de las estructuras secundarias más famosas que tenemos, o las que más predominan prácticamente en las proteínas naturales, vamos a ver que son las hélices en alfa, como vemos acá, hélices en alfa, las láminas beta, las hélices 3,10 y las hélices pi. Si no tomamos en cuenta la lámina beta, vamos a ver que estas tres hélices tienen diferencia. Y la principal diferencia visual que tienen es que el diámetro, si generamos con estas hélices un cilindro, tienen un diámetro diferente. Y esto es debido al reconocimiento que hacen estos enlaces de hidrógeno. Miren, estos enlaces de hidrógeno al acoplarse así, hacen un reconocimiento para quedarse estabilizadas con una estructura alfa, una 3,10 o una pi en el caso de las hélices. Vamos a ver que todas las estructuras secundarias, al generarse esta interacción y esta forma, que prácticamente dada por las interacciones intermoleculares, vamos a ver que con ello vamos a crear un macrodipolo. Es decir, un dipolo que va a direccionar prácticamente la semicarga de ese macroion, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de las estructuras de hélice. Vamos a ver que la estructura de hélice está tanto para las proteínas como para los ácidos nucleicos. Por eso es que acá se habla de en general esto. Pero los parámetros de una hélice son la repetición, que en proteínas muy rara vez se da, el paso, que en proteínas sí hay un parámetro de paso, y la altura. Y lo voy a explicar ahora. La repetición va a ser prácticamente la altura, esto se mide en nanómetros, va a ser prácticamente la altura y el número de residuos que se tienen hasta dar una vuelta completa y que el aminoácido, el monómero que tenemos acá, sea idéntico. Es decir, este monómero de acá con este de acá debe ser idéntico. Sí,
y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, es decir, m igual a 5 en esta repetición. Y esta medida va a estar en nanómetros. Como les digo, en proteínas la repetición se da muy rara vez. Entonces vamos a encontrar que este parámetro en proteínas no es muy importante. Ahora vamos a ver y si es importante en ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver el paso. El paso va a ser la medida en nanómetros también que podemos tener cuando la hélice haya dado una vuelta y que queden dos residuos, sin importar si son iguales o diferentes, dos residuos perpendiculares. Es decir, este paso mide P nanómetros y tiene 1, 2, 3, 4, 5 residuos N, donde tenemos que el número de residuos va a ser N. Y la elevación va a estar medida prácticamente también en nanómetros y esta viene dada de la distancia que hay en altura prácticamente de centro a centro de cada residuo, es decir, que sería la altura de elevación que se da entre este residuo y este de acá. Y otro parámetro importante es ver que tenemos un eje de hélice. Entonces, con estos parámetros vamos a ver que hay muchos tipos de hélices que se pueden simular. Podemos tener, miren, una hélice donde el paso sea 0, es decir que nunca va a haber una altura encima de otro residuo que sea perpendicular, haciendo un anillo, miren, con n residuos, pero estas estructuras de anillos son muy poco probables en las estructuras de proteína. Después encontramos esta que tiene un paso P, con n residuos, miren, y es una hélice, al igual que todas estas que vamos a ver acá, pero miremos la característica de esta hélice. Si miramos la dirección, esta hélice va enrollando hacia, miren dónde apunta esto, hacia derechas. Sí, al igual que esta que tiene un paso con 3 residuos, y miramos que se volvió un poco más angosto su diámetro. Y también miramos que este enrolla hacia dónde, hacia derechas. Vamos a ver que si nosotros tenemos una hélice prácticamente con 2 residuos, con un paso de 2 residuos, vamos a ver que esta hélice no se va a tratar de una hélice, sino de un flat ribbon, es decir, de un listón liso, porque el enlace van a estar planos en las hélices, miren, y también enrolla supuestamente a derechas. Ahora, miremos este, y si miramos esta hélice que tiene n igual a menos 3, enrolla hacia izquierda, miren, porque esta viene, y miren este lazo que sale de acá, va hacia la derecha, mientras este va hacia la izquierda. Y eso va a dar prácticamente la estereoquímica de la hélice. Y por la regla de helicidad, por las reglas de Canning-Log y Prelog, según la identificación de la hélice, si enrolla a izquierdas o a derechas a través de un átomo piloto, se designa como minus y se denota con el estereodescriptor M, o se designa como plus y se denota por el estereodescriptor T. Es decir, hélice que enrolla hacia derecha es plus, y miren el número de residuos es positivo. Pero si nosotros el estereodescriptor enrolla hacia izquierdas porque tiene una estereoisomería, este va a tener el estereodescriptor minus, y que va a ser M, y tiene un número de residuos negativos, siguiendo siempre las reglas de Canning-Log y Prelog. Y vamos a ver que ya he estudiado el número de residuos por paso. Vamos a ver cómo este número de residuos determina el tipo de hélice que se va a dar. Si nosotros miramos, acá tenemos 1, 2, 3 residuos y hasta 3 residuos si el enlace de hidrógeno se da entre el enlace peptídico del primer residuo y el tercero, con su enlace de hidrógeno al nitrógeno, miren, al NH de acá, vamos a tener una hélice 3,10, hacer la hélice con menor diámetro.
Y la hélice 3,10 tiene una interacción en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos. Miren, contando desde el oxígeno, que es el aceptor del enlace de hidrógeno, y el nitrógeno, que es el donador. Ahora, miremos, si tenemos 4 residuos, vamos a tener prácticamente una hélice en alfa. Y esa hélice va a tener una interacción desde este oxígeno hasta este hidrógeno, que sería una interacción a 13 átomos. Y si tenemos una a 5 residuos, lo que vamos a tener es una hélice pi, que va a tener una interacción de 16 átomos. Entonces, dependiendo de la cantidad de átomos que puedan generar la interacción y del número de residuos, van a ir eligiendo cualquiera de las estructuras secundarias, 3 hélices, 3,10, alfa o pi. Otras hélices importantes son las hélices que están hechas de prolina, que esas sí se las dejo investigar en el libro para ver cómo se configura. Ahora, dentro de las estructuras secundarias habíamos mencionado que también hay láminas beta. Estas láminas beta pueden ser de dos tipos, pueden ser antiparalelas y paralelas. Y vamos a entrar a un juego de palabras. Si nosotros miramos en la antiparalela, se da por los grupos o los enlaces de amida o los enlaces peptídicos. Vamos a ver que este es antiparalela, porque si miramos, acá tenemos un enlace peptídico. Vamos a ver que las láminas beta son cadenas polipéptidas que están con enlaces de hidrógeno, miren, casi planas porque sí generan, miren, un relieve, pero ellas están como una red, ¿verdad? Generando una red donde esas cadenas se van uniendo por enlaces de hidrógeno. Vamos a ver que este enlace peptídico que vemos acá se debería repetir paralelamente acá, pero no está de esta manera, sino que está antiparalelo. Miren, está hacia el otro lado, igual acá en esta cadena. Lo que sí es cierto es que esta conformación de lámina beta antiparalela lo que da es que los enlaces de hidrógeno sean más fuertes, de una distancia de un radio Van der Waals óptimo, haciendo un enlace de hidrógeno paralelo. La función peptídica o amídica es antiparalela en cada una de las líneas, pero su enlace de hidrógeno es paralelo. Y vamos a ver que en la paralela será lo contrario. Vamos a ver que el enlace peptídico es paralelo en todas las cadenas polipéptidas, pero vamos a ver que su enlace de hidrógeno es antiparalelo, dando menor estabilidad mecánica haciendo que la antiparalela tenga propiedades mecánicas mayores. Entonces, terminando de hablar un poco de la estructura secundaria, vamos a ver que nosotros podemos decir cuántos residuos, que serían n, por vuelta hay. En las láminas vamos a ver que el número de residuos que interaccionen son 2, ¿verdad? Pero en el caso de las hélices ya vimos que vamos a ver de 3, 3.6 y 4.4 residuos para la hélice 3,10, alfa y pi respectivamente. Vamos a tener su elevación, que vamos a ver que la elevación de residuo a residuo en las láminas beta son más grandes que la elevación de residuo a residuo en las hélices. Y vamos a ver que para cada uno de estas estructuras secundarias se tienen por vuelta que los residuos tienen ángulos phi y ángulos psi de conformación específicos para que se dé este tipo de conformación. Y estos ángulos se han estudiado mucho prácticamente con las gráficas que se llaman de Ramachandra. Vamos a ver, otra vez recapitulando los ángulos, vamos a ver que el ángulo psi es el ángulo del eje conformacional que está entre el carbono alfa al carbono del carbonilo del enlace peptídico. Y vamos a ver que si da giros prácticamente, miren,
Acá el carbonilo dio un giro, como se muestra en esta figura, de 180 grados, y como fue con las manecillas de reloj, vamos a tener prácticamente, vamos a tener un ángulo psi positivo. Igual acá, miren, que acá que toma, el ángulo diedro va a tomar 0 cuando los dos nitrógenos acá estén eclipsados. Y vamos a tener esta vuelta de 180 o esta de 90, y esta que tenemos de 90 hacia acá es negativa. Acá hay que corregir que es negativa. Entonces vamos a tener ángulos psi desde 0 hasta 180 grados. Y lo mismo para el ángulo phi. El ángulo phi, vamos a ver que es el ángulo que está entre el carbono alfa, que lo tenemos acá atrás, miren, y el nitrógeno del enlace peptídico, teniendo a los carbonilos eclipsados. Y si los movemos hacia la derecha, miren, vamos a tener ángulos positivos, y si los movemos hacia la izquierda, como vemos acá, acá hay que corregir que es un ángulo negativo. Y vamos a tener ángulos desde 180 a 0. Vamos a ver que Ramachandra y colaboradores hicieron gráficas de varias proteínas, donde les he colgado en el aula virtual un documento de estos, y ellos determinaron gráficas donde uno puede tener el número de residuos por vuelta, como vimos en la tabla. Y si yo tengo una estructura que va a coger 5 residuos hacia derecha, miren, hacia derecha, yo no tengo ninguna estructura secundaria, miren, específica en ellos. Porque la gráfica, cuando toco eso, me dice que yo debo tener un ángulo de tanto, como de 150 para psi, y toco acá el punto de la gráfica que está en 5, y para abajo me voy, y como 60 en phi, que no tengo ninguna estructura secundaria. Pero miremos, si yo tengo prácticamente 4 residuos por vuelta, o un poco más, 4.4 digamos, y caigo acá, yo tengo que tener menos 60 en phi, y tendría unos menos 50 o 55 en phi, para tener una hélice en alfa, como vimos acá que están calculados la hélice en alfa, miren, menos 57 y menos 47. Sí, porque yo lo estoy haciendo al ojo, que no tengo escalas acá. Y así sucesivamente. Yo puedo determinar si vamos a tener hélices alfa que van hacia izquierda o a derechas. Vamos a tener hélices 310 o lámina beta, miren, en la línea de 2 residuos. Y las zonas blancas vamos a ir viendo que son blancas porque son zonas permitidas de estructura secundaria. Ahora vamos a entrar al estudio de la estructura terciaria. Dentro del mundo de las estructuras terciarias hay de dos tipos. Las estructuras terciarias prácticamente es el grado con la que la estructura secundaria, si son hélices o láminas, van a torcerse o torsionarse dentro de una macroestructura para generar la proteína tridimensional. Y vamos a ver que dentro de ellas vamos a tener formas terciarias, fibrosas y globulares. Empezamos con las fibrosas. Las fibrosas van a ser estructuras filamentosas y alargadas, y vamos a ver que entre ellas van a favorecer específicamente a una estructura secundaria sobre otra, es decir, va a ser más hélice. Dentro de la estructura terciaria puede haber mezclas de estructuras secundarias, pero vamos a ver que en las fibrosas vamos a tener un grado de organización mayor para que sean filamentosas y alargadas, y se va a favorecer si la proteína es casi, no al 100%, en caso sí puede ser 100%, pero casi puede ser una estructura que casi toda la estructura fibrosa sea parte, una estructura secundaria de hélice o de lámina. A eso se refiere cuando dice que se favorece una estructura secundaria en concreto. Vamos a ver que casi la mayoría de
de las proteínas fibrosas lo que tienen es una función estructural adentro de los organismos. Y vamos a ver como ejemplos alfa-queratina, fibroínas, colágeno, elastina, etc. Hay bastantes ejemplos. Miremos el ejemplo de la alfa-queratina. Vamos a ver que la alfa-queratina es un hilo con un dominio, vamos a decir, una parte, un segmento de esa proteína que tiene estructura terciaria globular, ¿verdad? Pero normalmente es alargada, miren, y es filamentosa, y ese filamento prácticamente, la estructura predominante es una hélice en alfa. Vamos a ver que estas estructuras filamentosas con este dominio globular, como se estructura terciaria de la alfa-queratina, pueden aglomerarse generando estados de agregación de dímeros y esos dímeros generar protofilamentos. Si ya miramos esta evolución de este hilo filamentoso de la alfa-queratina, transformándose a dímero y a protofilamento, esto ya es, este cambio estructural es generar la estructura cuaternaria de la proteína de alfa-queratina. Y vamos a ver que después se genera un protofibril, ¿verdad? Pero lo importante acá es que el monómero o la estructura terciaria de la alfa-queratina es un filamento generado por hélice alfa. ¿Y dónde está presente esta alfa-queratina? Prácticamente la queratina está presente en las uñas, en el cabello, que eso es lo que le da su estructura, como miramos acá, las fibroínas los protofibril que tiene la alfa-queratina. Ahora vamos a ver a la fibroína. La fibroína, que está presente en el hilo de los gusanos de seda y de las arañas, vamos a ver que es una estructura predominante secundaria de lámina beta. Pero lámina beta, si miramos, prácticamente tenemos acá el enlace peptídico en esta línea polipéptida, tenemos acá el enlace peptídico y miramos que acá está antiparalelo, ¿verdad? Que está acá el nitrógeno, miren, otra vez carbonilo, es decir que tenemos una lámina beta pero antiparalela. Miren donde los enlaces de hidrógeno son paralelos. ¿Qué podemos ver ahí? Que al ser antiparalela tienen mayor estabilidad mecánica, teniendo mayor fuerza los hilos prácticamente de los gusanos de seda y de la araña, ¿verdad? Teniendo esa funcionalidad de resistencia a romperse, ¿verdad? Y vamos a ver que el colágeno, que está presente prácticamente, el colágeno en las uñas, en los huesos, la gelatina que es hecha de colágeno, vamos a ver que ese colágeno lo que pasa es que hay 3 hélices que han sido unidas triméricamente para generar miren, esta estructura terciaria filamentosa. Por medio, miren, de estos 3 hélices que tenemos acá que se han unido entre ellas. Tenemos hélices que solo son de glicina y otras que son de mezclas de aminoácidos. Ahora vamos a hablar sobre el otro grupo de estructuras terciarias que son las proteínas globulares, donde a diferencia de las fibrosas vamos a tener que las globulares son compactas y aproximadamente esféricas, como miramos acá, aproximadamente esféricas. Vamos a ver que hay variedad de estructuras secundarias dentro de ellas. Puede ser de que se predomine una estructura secundaria sobre otra o no, o que haya mezcla de estructuras secundarias, pero hay variedad.
Y a diferencia de las fibrosas, estas tienen funciones catalíticas de transporte y almacenamiento. Vamos a ver que dentro de los ejemplos tenemos a la mioglobina, a la lactasa, como vimos en la parte de aminoácidos, que era un poco esférica, a la tripsina, a la quimiotripsina, etc. Y vamos a ver acá. Miramos que ellas van a generar un plegado específico. Y eso es lo que hace la estructura terciaria, que generan plegados dentro de las proteínas. Vamos a ver que el inhibidor de tripsina pancreática de bovina, vamos a ver que las designaciones de estos como rulos son las hélices, y estas flechas que miramos acá son las láminas en beta. Entonces, en la BPTI vamos a ver que las estructuras predominantes es una mezcla de, miren, acá hay láminas beta y hélices. ¿Estamos? Pero en la quimiotripsina humana vamos a ver que solo encontramos flechas, es decir, que ella solo está predominando la estructura secundaria de lámina, mientras que en la mioglobina vamos a ver que solo encontramos hélices. Vamos a ver que las estructuras terciarias, también en las proteínas globulares, vamos a ver estas cadenas que se extienden de estructura secundaria a estructura secundaria, que son cadenas que no tienen estructura secundaria, que solo son cadenas polipéptidas grandes o giros para generar el plegado de la proteína. Como vemos acá, miren, estos filamentos que salen, este amarillo acá que tenemos, que conecta una estructura secundaria con otra. Igual acá, miren, esta conecta esta hélice en alfa con esta hélice en alfa, que pueden ser giros o carecer de estructura secundaria. Vamos a ver que ese plegado o huecos que dejan las estructuras globulares van a ser sitios estructurales o dominios estructurales que van a generar catálisis, o sitios donde van a entrar grupos prostéticos. ¿Por qué digo eso? Miren, en la mioglobina acá hay un montón de moléculas, y es porque el hueco que deja la mioglobina le deja para que este sitio se pueda anclar, se puede decir, una especie organometálica que es un grupo prostético, ¿verdad? Que es el que le va a dar las funciones de almacenamiento. Si miramos aquí miramos varios tipos de proteínas globulares donde vamos a tener huecos o sitios como acá o como adentro de todas estas láminas beta o en el seno de esta. Vamos a ver que tenemos huecos o lugares donde se van a unir grupos prostéticos. ¿Para qué? Para generar la acción de catálisis, almacenamiento o transporte de ella. Como miramos acá en la mioglobina. Vamos a ver que residuos de histidina cogen este anillo porfirínico ferrodiado, que es de hierro, es una ferroporfirina que está unido con enlaces metálicos de coordinación para atrapar oxígeno dentro de la mioglobina, ¿verdad? Miren, y este sería un grupo prostético, ¿verdad? Vamos a ver que una clasificación que ha hecho un grupo de investigación de la Universidad de Oregon es la clasificación CAT para las proteínas globulares, solo para las globulares. Ellos han venido trabajando en una base de datos que tenemos de recurso, que se las he colgado el link en la aula virtual. Miramos que denominan 4 tipos de jerarquía de estructura dentro de las globulares. Primero va a ser la clase de dominio. Después de la clase de dominio, después de la clase de dominio va a venir la arquitectura. Abajo de la arquitectura va a venir la topología y después la superfamilia homóloga. Vamos a ver que dentro de esta clasificación ellos clasifican 4 dominios o clases de dominios principales, donde la
la proteína globular sea principalmente estructura secundaria alfa o principalmente beta, o tener un alfa y beta compartiendo, o no tener mucha estructura secundaria. Vamos a ver el ejemplo para este dominio que tiene una mezcla de alfa y beta. Dentro del dominio alfa, dentro de la clase de dominio alfa más beta, vamos a tener arquitecturas como ser la arquitectura sándwich alfa beta alfa o el barril alfa beta, más 13 arquitecturas que son de la familia del dominio, de la clase del dominio alfa más beta. Sí, es decir, que dentro del dominio alfa más beta hay 15 arquitecturas. Vamos a ver el ejemplo de esta misma proteína globular, la I1USZM, que como tiene arquitectura layer sandwich alfa beta alfa, vamos a ver que dentro de ella hay 120 topologías. Y la topología que le ha tocado a esta es topología Rosman-Fold. Un tipo de topología que dentro del recurso electrónico que les he dejado pueden encontrar prácticamente porque este grupo de investigación la ha designado así. Y dentro de la topología Rosman-Fold vamos a ver que hay 140 superfamilias homólogas, ¿verdad? Que puede ser la 1BYI, 1UZM y así sucesivamente. Que pueden tener prácticamente con esta jerarquía estructural para proteínas globulares, podemos tener relaciones estructurales para ver si comparten funciones algunas proteínas globulares. Les invito a explorar ese sitio que se los he dejado colgado en el aula virtual. Y vamos a ver que las reglas generales para dar este plegado en estructuras globulares va a ser que todo plegado, toda estructura globular va a tener un interior y exterior definido. ¿Por qué? Lo vemos. Un exterior que lo va a definir y un interior para generar la catálisis. El exterior, y así con esa estructura exterior e interior definida poder discriminar a las moléculas según lo que podemos hacer. Después vamos a tener que otra regla es que las láminas beta pueden enrollarse, no van a ser de cierto plano. Vamos a ver que nosotros podemos enrollar las láminas betas como vimos acá, que se enrollan un poco, o como en este caso de la quimiotripsina, que generan algún plegado y un enrollamiento. Vamos a ver que las esquinas pueden doblar de diferentes maneras, que pueden ser por giros, gamas o otro tipo de giros. Y no todas las partes de la proteína son estructuras secundarias o giros, como lo decía acá. Que estas líneas que miramos acá, que conectan, si nosotros miramos acá, hay un giro, pero toda esta cadena polipéptida no tiene ni estructura secundaria, ni es un giro de la molécula, de la estructura de la proteína. Vamos a ver que los giros pueden ser beta o giros gamma. Los giros gamma son los que tienen prolina, y los giros beta no tienen prolina, tienen otro tipo de aminoácidos, pero tienen de dos tipos según su estereoquímica. Vamos a ver si las cadenas de los residuos donde se genera un giro apuntan, las cadenas R apuntan de los carbonos en alfa, apuntan prácticamente al mismo lado del plano, vamos a ver que ese giro es del beta del tipo 1. Pero si uno está en contra a contraplano, es decir, de tipo trans, vamos a ver que va a ser giro de tipo 2. Vamos a ver que para generar los giros beta vamos a necesitar una cantidad de 4 residuos. Y para los giros gamma debe haber prolina, como he dicho, y van a tener solo 3 residuos.
vamos a ver que las estructuras terciarias dentro de las proteínas tienen la mayor parte de su información por ese plegado que genera la molécula. Es decir, el biopolímero genera esas propiedades o funciones catalíticas de almacenamiento y de transporte por medio de este plegado, ¿verdad? Entonces, ese plegado prácticamente puede ser afectado externamente por cambios de pH, cambios de temperatura o de concentración dentro de la proteína en el medio, ¿verdad? Entonces vamos a ver que generando esos cambios, es decir, vamos a pasar de la molécula nativa, de que lo que realmente el organismo produjo por medio de la biofactoría, a una desnaturalización de la molécula, rompiendo así todas las interacciones por enlace de hidrógeno, dipolo-dipolo o de dispersión, y también podemos generar alguna ruptura de los puentes de azufre que les había comentado en la parte de aminoácidos, los puentes de disulfuro, que nos generaba una estructuralización más fuerte en la estructura de proteínas. Vamos a ver que in vitro se puede generar una renaturalización de la proteína, pero puede ser de que esa renaturalización se genere de manera aleatoria y no genere la estructura terciaria que tenía la molécula, y generando una pérdida de información de ella. Es decir, sus funciones catalíticas, de almacenamiento o de transporte se van a perder. Y también in vitro, si la proteína está recién factorizada in vivo, se extrajo y se vuelve a renaturalizar in vitro, pero eso teniendo un tiempo moderado de renaturalización, puede ser de que la molécula, por su reconocimiento estructural, pueda generarse otra vez la molécula nativa. En los organismos sí encontramos de que esta es in vitro, pero en los organismos sí encontramos que si un organismo es afectado y desnaturaliza la proteína, él tiene la capacidad sintética para renaturalizarla de manera nativa. Vamos a ver que esa forma tridimensional es la que nos da prácticamente la información. Y nosotros podemos hacer prácticamente análisis donde calculamos, vamos midiendo la temperatura y podemos calcular la fracción por espectrofotometría y ver en qué punto de temperatura, en qué cambio de temperatura vamos a tener desnaturalización de la molécula. Vamos a ver que el plegado también está prácticamente es un proceso que es espontáneo o es exergónico termodinámicamente, y eso se debe a que ya sabemos que el generar conformaciones es disminuir la cantidad aleatoria de movimiento de la molécula y generar un ordenamiento en ella, haciendo que el delta S sea positivo. Sí, no, digo que sea negativo, porque vamos a tener una entropía inicial mayor, porque todos van a estar moviéndose, y cuando se genere el plegado va a haber una restricción al movimiento. Es decir, que vamos a terminar con una entropía menor, y el cambio de entropía entonces va a ser negativo. Multiplicándolo por menos la temperatura, vamos a tener una energía que va a ser en contra del proceso espontáneo de plegado. Vamos a ver que las interacciones intermoleculares internas que se van a tener cuando se generen, eso va a hacer que tengamos una interacción cero, es decir, una entalpía inicial mayor, es decir, ese catión o ese anión tenga mayor energía entálpica, y cuando se genere el enlace de hidrógeno, vamos a hacer de que eso disminuya la energía de los iones, haciendo un cambio de entalpía negativo y siendo una energía favorable para el plegado. Y vamos a ver que el efecto hidrófobo de toda la proteína con respecto al medio acuoso va a generar también un efecto con energía negativa, haciendo que la suma de los tres factores nos den un delta G favorable o exergónico.
vamos a ver que hay muchas formas para predecir prácticamente estructura secundaria, dentro de las proteínas. Y una es lo que se ha publicado en este grupo de investigación para generar probabilidad de estructura secundaria. La regla dice que hay que tomar prácticamente segmentos de 6 o 7 aminoácidos o residuos y calcular el promedio de las probabilidades. Es decir, si acá tenemos el residuo R, P, D, F, buscarlo en la tabla, sumar las probabilidades y hacer una media aritmética. Es decir, si tomamos 7 residuos, hay que dividirlo entre 7. Y las reglas prácticamente de decisión va a ser por cada una de las probabilidades que tomamos. La primera, para las hélices en alfa, vamos a ver si el promedio de sus probabilidades es mayor a 1.03 y la probabilidad de alfa, es decir, el promedio de la probabilidad de alfa es mayor que el promedio de la probabilidad en beta, es decir, que este segmento va a ser hélice en alfa. Ahora, si da que la probabilidad en alfa es menor a 1.03, probamos el siguiente teorema. Y que va a decir que la probabilidad en beta, es decir, la suma de todas dividida entre el número de aminoácidos, es mayor a 1.05 y que la probabilidad, el promedio de la probabilidad en beta sea mayor al promedio de la probabilidad en alfa, vamos a tener una lámina en beta. Pero si no es correcto ni una ni la otra, podemos ver para los giros que vamos a decir que si la probabilidad o el promedio de probabilidad de los giros que la probabilidad en giros es mayor prácticamente que la probabilidad de las láminas beta y que la probabilidad de alfa es menor a 0.9, si va a ser un giro lo que se va a dar en ese segmento. Pero si ninguna de las tres teoremas se cumple, es decir, que ese segmento carece de estructura secundaria. Ahora vamos a terminar hablando de la estructura terciaria. Y la estructura terciaria, como había dicho, son los estados de agregación. Y vamos a ver que pueden ser formas cuaternarias donde las unidades pueden ser las mismas, donde van a ser formas cuaternarias homotípicas, y cuando son diferentes, que van a ser heterotípicas. Y vamos a ver que van a tomar simetrías usando los ejes de simetría que aprendimos en Química General 1 o en Química Inorgánica, que puede ser simetría de hélice, simetría de ejes, que pueden ser eje C2, C3, C4 y así sucesivamente. Ya sabemos que es 360 entre el ángulo que gira para que se genere la simetría en ese eje. Y pueden ser también simetrías de 2 o de 4, que son cubos que se van moviendo como dados. O otras más complejas como ser simetría cúbica o icosedral. Que esto es una ampliación de lo que vimos en las simetrías en química inorgánica. Y vamos a ver que una de las funciones importantes de algunas proteínas globulares son las funciones de almacenamiento y transporte, ¿verdad? Como tenemos a la mioglobina y a la hemoglobina. Miramos que la mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, esta tiene solo estructura terciaria y sus secuencias tienen denotación por área, ¿verdad? Donde tenemos la A, la B, la C, la D, la E, F, G y H, que serían como las zonas de plegado. Vamos a ver que al igual que las unidades de hemoglobina, la mioglobina también tiene un grupo prostético de ferroporfirina. Y vamos a ver que son un poco diferentes las subunidades
porque tienen algunos aminoácidos o secuencias o estructura primaria que difiere dentro de las subunidades de hemoglobina. Y la gran diferencia es que aunque las dos transporten oxígeno, una transporta oxígeno y lo libera en la sangre, y la otra transporta oxígeno, como ser la mioglobina, solo en los músculos. Vamos a ver que ese grupo prostético ferroporfirínico lo vamos a llamar grupo prostético hemo. Y vamos a ver que este anillo de porfirina se oxida, miren, los grupos aminos se oxidan, coordinando a hierro y generando este grupo prostético, que usando un residuo de histidina, al que le llamamos histidina proximal, coordina el grupo prostético, y la histidina proximal, que es otro residuo, hace que el grupo prostético y atrapen al oxígeno dentro del saco, dentro del grupo prostético, haciendo que ese oxígeno pueda estar en movimiento, pero las paredes del plegado de una subunidad de hemoglobina generan el almacenamiento de él, no dejándolo escapar, hasta que el oxígeno logra prácticamente abrir esta conformación, generando un cambio conformacional y haciendo su liberación en la sangre. Y esta es la parte de la función de transporte y almacenamiento. Después tenemos otra función de proteínas, que es de sistemas contráctiles y de motilidad. Vamos a ver que los músculos prácticamente tienen microfibras, y que esas microfibras, esas células musculares, prácticamente se ven en la carne y en los músculos de los cuerpos de los microorganismos mamíferos, van a tener una unidad que se llama sarcómero. Ese sarcómero es el que le ayuda al movimiento de los músculos, que está prácticamente unido a dos tipos de proteínas, como ser la miosina y la actina, donde vamos a ver que la actina, las unidades de actina son estas moradas que miramos acá, y estos como dedos son la miosina. Y vamos a ver que por efectos de compuestos de energía elevada, ATP, vamos a ver que estos sistemas van a hacer que ese sarcómero se expanda y se contraiga, haciendo que esta miosina atrape o se adhiera a la actina, y genere movimiento para contraer el sarcómero. Y lo podemos ver en este ciclo, donde prácticamente vamos a comenzar donde la miosina está prácticamente con su cabeza en el lugar de unión a la actina, pero tiene pues muy poca, está unida muy fuertemente a ella. Cuando el ATP entra, hace que la relación de actina y miosina se rompa, dejando relajada a esta interacción, haciendo que la hidrólisis de pueda desprenderse de esa unión y haciendo que el músculo se expanda, es decir, que pase de contraerse a expandirse, es decir, a estirarse, haciendo de que esta hidrolice una unidad de fosfato, haciendo que otra vez la miosina vuelva a tener una adhesión a la actina, y pueda, con un cambio conformacional, poder sacar a ADP y quedarse unida a la actina de nuevo. Es decir, relajación, y cuando libera el fosfato vuelve a contraerse. Y así está la actividad muscular en los sistemas contráctiles y de motilidad.